pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy queremos ver este tema. ¿Qué dice la Biblia sobre la Cuaresma? La Iglesia Católica Romana lo está celebrando ahora mismo, empezó justo el miércoles pasado. Así que lo que vamos a hablar hoy es, por supuesto, con un gran amor por nuestros amigos y familiares católicos romanos, un gran amor por ellos, pero también un amor por la verdad de la palabra de Dios. Así que quería empezar un poco en cuanto al origen y la enseñanza de la Cuaresma. Vamos a ver de dónde viene, qué es lo que se hace, de dónde viene, en qué se basa, para después compararla con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, en cuanto al origen de la práctica, estaba leyendo y estaba estudiando, en el siglo II ya algunos cristianos ayunaban antes de la Pascua, que es en el tiempo en el que murió Jesús. No eran 40 días, como se hacía entonces, sino eran otros días, pero ya algunos hay escritos que ayunaban antes de la Pascua. Y luego está que unos siglos después, en el siglo IV, un tal Eusebio de Cesarea, que escribió la primera referencia a este término, y dijo que nos sometemos al ejercicio de la Cuaresma imitando el celo de los santos Moisés y Elías. ¿Os acordáis que Moisés estuvo en el monte 40 días? Incluso por 2 veces estuvo en el monte Sinaí por 40 días, y también Elías pasó un tiempo cercano a Dios, un tiempo que fue al monte Horeb, y allí vio la presencia de Dios, y también fueron 40 días ese tiempo que estuvo viajando él. Así que el número 40 sabemos que es relevante en la Biblia. Cristo pasó 40 días siendo tentado, 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto, así que es por eso que se comenzó a hacer este periodo Cuaresma, 40 días, este periodo, esta práctica. Ya en el siglo XI, cuando la Iglesia Católica Romana comenzó a imponer estas cenizas, en el siglo XI, para iniciar estos 40 días de penitencia y ayuno. Ahora, para la Iglesia de Roma, la autoridad no es solamente la Escritura, sino también la tradición o la enseñanza de la Iglesia, y eso está recogido en los catecismos y también en las leyes canónicas de la Iglesia Católica Romana. Y aquí he cogido 3 que hablan de estas cosas. El canon 1249 de la Iglesia de Roma dice que todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Ese término es muy importante en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. Estos cánones que siguen son, por ejemplo, ahí tienes el 1251, dice: todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y el 1252 dice que la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido 59 años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Así que estas son enseñanzas obligatorias de la Iglesia Católica Romana en su código canónico. Ahora, ¿cómo funciona ahora? ¿Cómo funciona en la actualidad? Estaba encontrando algunos de estos esquemas, pues hay ahí 8 días de ayuno, que días de Cuaresma para este año incluso, miércoles de ceniza y 7 otros viernes, los 7 viernes siguientes. Como dice ahí, está el ayuno y la abstinencia. El ayuno es hacer solo una comida durante el día, por la mañana y la noche, algo tan ligero que no se considere una comida completa, y la abstinencia implica no comer carne roja ni de aves. Y ahí, como lo hemos dicho, es un periodo de preparación de la Semana Santa. Según dice la Iglesia Católica Romana, en este periodo también debe enfatizarse el ayuno, limosnas y oración. Yo me acuerdo cuando vine aquí al pueblo, empecé a pensar por qué las pescaderías abrían los viernes. Y claro, me di cuenta que viene también de esta razón, de que los viernes no se come carne. Muchos católicos romanos no comen carne ningún viernes, entonces por eso estaban abiertas las pescaderías los viernes. Y seguramente hay otras razones, pero esa era una de las que se me dijeron. Ahora, la Iglesia de Roma coge estos 2 versículos que vamos a leer aquí,
Uno es Lucas 4, del 1 al 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Por eso lo celebran 40 días. Y el versículo que estuvimos exponiendo el domingo pasado, que en Lucas 5:35, que dice: Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Cristo estaba haciendo esta ilustración de cuando vinieron los fariseos y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no están ayunando y los de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista sí que están ayunando? Y entonces Cristo les dijo: ¿pueden acaso los que están de bodas ayunar mientras el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, la Iglesia Católico-Romana se basa principalmente también en este versículo, diciendo que es obligatorio hacer un ayuno pensando en la muerte de Cristo, y que este ayuno, como han puesto, debería ser de 40 días, cuaresma, para también dolernos por su muerte. Ahora, uno de los enfoques y de los puntos que es muy importante que entendamos en cuanto a la enseñanza católico-romana de la cuaresma es el concepto de la penitencia en la cuaresma. Y esto es donde vemos que se aleja este concepto de lo que nos enseña la palabra de Dios. La cuaresma es un tiempo especial de penitencia, la cuaresma católico-romana. La penitencia, según el catecismo católico, es el sacramento por el cual los pecados cometidos después del bautismo son perdonados a través de la absolución del sacerdote. La Biblia nos dice que solo Dios puede perdonar pecados. La Biblia nos dice que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo, no el sacerdote. Y la Biblia nos dice que solo es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero la cuaresma es un tiempo donde los católicos romanos piensan, y es un tiempo especial en cuanto a la penitencia. La penitencia, eso es la primera definición, podría ser una definición de penitencia, pero incluso la segunda definición en el diccionario habla de un sacrificio que una persona se impone a sí misma por motivos religiosos. El sacramento católico romano de la penitencia es el proceso por el cual la Iglesia absuelve a un pecador arrepentido de su pecado, y este proceso le obliga a confesar su pecado a un sacerdote, demostrar el adecuado dolor por el pecado, por lo general en una oración, y soportar cualquier castigo temporal, como repetición de oraciones o realización de obras de servicio impuesta por el sacerdote, con el fin de buscar la satisfacción de ese pecado ante Dios. La penitencia busca la satisfacción de ese pecado. He pecado y ahora tengo que compensar por lo que he hecho. Pero la Biblia nos dice que Cristo hizo la única satisfacción que hacía falta. La única satisfacción ya la hizo Cristo. Por eso cuando Él estaba en la cruz dijo: consumado es. Todo el pago por el pecado, Él ya lo había hecho. Toda la satisfacción en cuanto a satisfacer las demandas de la justa ira de Dios, Cristo ya las satisfizo en la cruz. Nosotros no podemos satisfacer esas demandas de la justa ira de Dios. Por eso Efesios 2, 8 y 9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación del alma, el perdón del pecado es por gracia, no por méritos. Es por medio de la fe, no por medio de penitencia. Así que este periodo de cuaresma que la Iglesia Católico Romana celebra tiene en su base este concepto de penitencia, un concepto y una idea y una enseñanza que la Biblia rechaza. En un sentido no técnico, la penitencia es sinónimo de satisfacción de la ira de Dios, satisfacer las demandas de Dios. El ser humano no puede satisfacer las demandas de Dios, si no, nos podríamos salvar a nosotros mismos. Si no, Cristo vino en vano. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No simplemente para hacer mitad del trayecto y que tú hagas con la penitencia la otra mitad del trayecto, sino por hacer toda y cumplir toda nuestra salvación. Ahora, hay un texto y muchos textos en la Biblia que habla del arrepentimiento, arrepentíos.
Pero hay una diferencia ahí en cuanto a muchas versiones católicas lo traducen como haced penitencia. Ahora, puede ser simplemente los términos, y habría que ver en el original, vamos a ver que es mucho más cercana a la palabra arrepentíos que la palabra penitencia. La palabra griega era la palabra metanoio, la palabra que nosotros tenemos traducida como arrepentíos, la palabra metanoio, y tanto la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento, como las enseñanzas de Jesús, como los apóstoles y el original griego, demuestra que en esta palabra metanoio, en el arrepentimiento, la idea dominante es la de un cambio de mente. Un cambio de mente. Cristo nos dice que cuando un alma se salva, Dios hace un milagro tremendo en el alma. Quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Dios hace el milagro de que aquellas cosas que aborrecíamos, ahora nos da un deseo por esas cosas. Y aquellas cosas que deseábamos de pecado, cuando Dios hace ese cambio de corazón, entonces las aborrecemos. Comenzamos a aborrecer el pecado y comenzamos a desear a Cristo y la justicia. Es un cambio de mente. Y esa pena que acompaña al arrepentimiento y la reforma de la vida son consecuencias de este cambio de mente. Sin embargo, en la traducción latina de la Vulgata, haced penitencia es lo que se tradujo ahí, y se hizo hincapié más en el dolor por el pecado y no en el abandono del pecado. Y eso es importante. Se hizo más énfasis en el dolor por el pecado que en el abandono del pecado, y por eso el foco de la Iglesia Católica Romana a través de toda la Edad Media fue el de la penitencia, más bien que el foco en el arrepentimiento bíblico. Así que esto es algo importante que tenemos que entender. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de corazón, el arrepentimiento es un giro de 180 grados, lo que antes hacía lo abandono, lo que antes me gustaba ya no lo quiero, y lo que antes aborrecía ahora quiero. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente una acción exterior, externa, una acción exterior de recitar una oración, de hacer algún acto o algún sacrificio externo. El arrepentimiento es del corazón. En el arrepentimiento hay contrición de pecado, hay convencimiento de pecado, hay confesión de pecado y hay una conversión de salir del pecado. Hay todo eso en el arrepentimiento, pero viene de dentro. No es algo externo que se impone. Y ahí es donde hay un gran peligro en la penitencia que la Iglesia Católica Romana enseña. La penitencia externa no es arrepentimiento, porque la penitencia enfatiza lo externo y lo convierte en algo mecánico. Es decir, puedes pecar todo lo que quieres y si haces la confesión, el ayuno, las limosnas y la oración requerida, serás absuelto por el sacerdote. Pero el arrepentimiento enfatiza lo interior y por eso no es algo mecánico, es un don de Dios, pero debe ser ejercido por el hombre. La penitencia también debilita lo que nos dice la palabra de la obra suficiente de Cristo en la cruz. La Biblia nos dice que su obra es suficiente, pero si tú puedes añadir por medio de la penitencia, entonces su obra ya no es suficiente. Entonces Él solo hizo el 50% y tú tienes que hacer el otro 50%. Pero Hebreos 10, versículo 12, y por todo el libro de Hebreos, se nos dice que Cristo hizo un sacrificio una vez para siempre. El sacrificio por los pecados ya ha sido hecho. Tú no puedes hacer ningún sacrificio por tus pecados. Dice Hebreos 10, 12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que esta penitencia externa no es verdadero arrepentimiento. Ahora, me llama la atención mucho al estar estudiando el tema, que la Cuaresma viene justo después, como una penitencia después del carnaval. Martes de carnaval y luego miércoles de ceniza. Seguramente muchos sabéis que el carnaval es una fiesta de origen pagano. Es una fiesta que se hacía a dioses paganos, aunque no se sabe bien de dónde viene de dónde exactamente viene, pero se hacían estas fiestas a dioses paganos y de ahí se tomó y esta fiesta fue recuperada después en la Edad Media en Italia. Y la característica del carnaval, y sigue siendo así en la mayoría de lugares donde se celebra, pues es un festival de permisividad,
que todo vale, y muchas veces de cierto descontrol. En la Edad Media y hace algunos siglos, incluso algunos reyes, algunos gobernantes lo permitían como un día que le dejaban a sus vasallos, a sus súbditos, hacer todo lo que quisieran. Hoy podéis romper, podéis hacer todo lo que queráis y ya mañana las leyes comenzarán a estar otra vez en vigor. Un día así se permitía. Incluso se dice que algunos de estos reyes dejaban estos días para mandar espías y ver quiénes de los súbditos, si se les dejaba con libertad, a lo mejor estaban planeando algo en contra del rey o algo en contra de la ley, así que también lo hacían por ellos. Pero era un día que pues estaban estas cosas, la permisividad y el descontrol. Y el carnaval, la palabra, aunque hay algunas opiniones en cuanto a eso, pero muchos están de acuerdo de que significa un adiós a la carne, porque el día siguiente empezaba la cuaresma. Es como disfruta ahora porque viene un tiempo de ayuno, sacrificios y restricción. Y por eso el miércoles de ceniza viene justo después del martes de carnaval. Pero el pensamiento de eso es en gran manera lo que vemos ahí con lo que es la penitencia de la Iglesia Católica Romana. Como que puedes hacer lo que sea este día porque después vas a compensar por lo que hiciste. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio no es que con lo bueno puedes compensar lo malo. El Evangelio no es que tus buenas obras, ahora tus sacrificios van a compensar tus pecados. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Él es el único que lo puede hacer, el único que su sangre, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. El pensamiento de puedo hacer hoy los pecados que yo quiera para mañana compensarlos con algún sacrificio es totalmente antibíblico. Y algunas veces pues hay ese pensamiento, algunos lo han podido pensar, mira, hoy como todo lo que sea porque mañana empiezo la dieta, hoy me paso porque, incluso a veces algunos que se van a casar, hoy me voy de fiesta de despedida de soltero porque me voy a casar y ya no voy a poder hacer todas estas cosas. Esos pensamientos van totalmente en contra de la enseñanza bíblica. Cristo quiere que vivamos para Él, entregados a Él, consagrados a Él todos los días de nuestra vida, todos los días. Y para una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo como el único salvador de sus pecados, que ha recibido un cambio de corazón, ha recibido un cambio de mente, no va a pensar de esta manera. No va a pensar de que hoy puedo desenfrenarme para mañana, por algún sacrificio que haga, compensar por ese pecado. No es así, no es así. No va a pensar, puedo pecar todo lo que quiero hoy porque mañana voy a hacer penitencia por esos pecados. Es solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Pero también es verdad que cuando la sangre te limpia de tus pecados, te da un nuevo corazón, no vas a desear el pecado del mundo, no vas a desear ni el desenfreno ni todo esto, vas a desear buscar a Dios de todo corazón. Ahora, la Biblia ya anuncia algunas de estas penitencias obligadas, incluso esta en cuanto al ayuno. Mira lo que dice 1 Timoteo 4, versículo del 1 al 4. Pablo, hablándole a Timoteo, le da una profecía de algo que ocurriría. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto es, rechazarán la fe o se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La clave está ahí. Avisa ya del apóstol Pablo de que algunos mandarían abstenerse de alimentos. Y ha habido otros grupos, además de la Iglesia de Roma, que prohibieron tanto el matrimonio como ciertas comidas y ciertos alimentos. Y ya el apóstol Pablo anunciaba de eso, de estos ayunos obligados, de estos mandamientos extras de la palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, lo que quería ver, y aquí es donde vamos a ir más y más a la palabra de Dios. La palabra de Dios sí que habla del ayuno, pero vamos a ver el gran contraste que hay entre la cuaresma y lo que es la penitencia y el ayuno bíblico. El ayuno bíblico no es para ganar ningún mérito.
no te gana ningún mérito delante de Dios, no te da más favor de Dios, no te hace ser más aceptado delante de Dios. El ayuno bíblico no es para reconciliarte con Dios, sino para acercarte más a Él. No es para salvarte, sino para santificarte. Es un deseo, es con un deseo de servir más a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver dónde está la esencia del ayuno bíblico. El ayuno bíblico es un ayuno secreto, humilde y discreto. Mateo 6, 16 al 18, esto es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, Cristo trata el tema del ayuno, pero mira cómo es el ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos querían que todo el mundo supiera que habían ayunado. Así que lo iban publicando, incluso se ponían el rostro de una manera, la cara de una manera, para que todo el mundo dijera, anda, estás ayunando, ¿no? Ay, pobrecito. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El ayuno es algo que en un momento en el que estamos a solas con Dios, no para impresionar a los hombres, sino solamente para estar más y más cerca de Dios. Es el ayuno del que habló Cristo. También el ayuno es un tiempo de arrepentimiento. Y arrepentimiento como lo que hemos visto antes, un cambio de corazón. No un arrepentimiento externo, sino interno. Y así ocurrió en la palabra de Dios. ¿Os acordáis cuando Jonás fue a la ciudad de Nínive, una ciudad malvada al extremo? Y nos dice ahí en Jonás 3 que después de la predicación de Jonás llegó la noticia de que Dios iba a destruir la ciudad, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y fue así. Y miles de personas se convirtieron a Dios allí en Nínive. Pero había un ayuno de arrepentimiento, un ayuno del dolor que sentían por el pecado, dolor tan grande que no querían ni comer. En Joel 2, versículos 12 y 13, dice Dios, por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. El ayuno iba conjunto con el arrepentimiento. Ahora, les dice claramente, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Porque es muy fácil hacer cosas externas que puedan parecer arrepentimiento, pero Dios va al corazón. Y por eso el ayuno tiene que venir de un corazón arrepentido. No simplemente como algo impuesto, como algo externo, algo superficial, sino algo que sale del corazón. Algo que sale del corazón. Esa es la esencia del ayuno bíblico, es un ayuno en arrepentimiento. Pero también es un ayuno en misericordia, porque tiene que significar cambios. Por ejemplo, en Isaías 58, versículo 3 al 5, Dios está hablando con su pueblo y Dios les dice lo que ellos estaban diciendo. Dice, ¿por qué? Dicen ellos, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le estaban diciendo a Dios, Dios, si nosotros hemos ayunado, si nosotros nos hemos humillado con el ayuno y no te has dado por entendido. Dice, he aquí, les dice Dios, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Prácticamente Dios les dice, si vais a hacer ese tipo de ayuno, de seguir con vuestros pecados, seguir con vuestras cosas, de no buscar la misericordia, de no buscar aquellas cosas que Dios quiere, si vais a seguir en eso, dice, mejor que no ayunéis. Mejor que no ayunéis. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza.
Dios está diciendo ahí, el ayuno que yo escogí, el ayuno que yo os mandé, es simplemente un ayuno externo, que simplemente se haga un montón de ceniza en la cama, quizá algunos ponían cilicio en la cama, y estuvieran inclinados todo el día, dice ahí, como un junco inclinado, así la gente andaba, porque estaba en ayuno. O que aflija el hombre su alma, simplemente cosas externas, iban diciendo por todo el camino, afligiéndose. Dice, ese no es el ayuno que yo escogí. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios les dice, esto externo, esto que simplemente es algo externo, yo no escogí esto. Yo no escogí esto, dice Dios en Isaías 58. Y después, no he puesto ahí el versículo, pero después en el versículo 6 de Isaías 58 les dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ese es el ayuno que Dios había escogido, un ayuno que mostraba misericordia a los demás, un ayuno que mostraba de verdad un arrepentimiento del pecado. Pero es que tener a estos esclavos me estaba yendo muy bien económicamente, y Dios les dice, desata esos yugos, ten misericordia, cambia tu corazón. Es un cambio de corazón lo que debe haber en el ayuno. Y después, el ayuno también es una sed del Dios vivo. El ayuno revela una sed del Dios vivo, revela arrepentimiento, revela misericordia, que queremos vivir en misericordia y hacer misericordia en nuestra vida, pero revela también una sed del Dios vivo, un deseo de pasar más tiempo con Dios. Y es eso a lo que debe dedicarse el ayuno. Si el ayuno es dejar de comer en algunas comidas, no es para simplemente hacer cualquier otra cosa, es para dedicarse a la oración. Por eso el término ayuno y oración siempre van juntos en la Biblia, o prácticamente en todas las veces que se habla en la Biblia habla de ayuno y oración, o de que ayunaron y oraron, siempre van de la mano el ayuno y la oración. Salmo 42, es un salmo precioso. Aquí en la Sierra de Segura, que tenemos ciervos, lo podemos ver incluso de una manera más vívida, más real, porque dice ahí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como un ciervo está bramando, o berreando quizá, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice ahí, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se está preguntando a sí mismo, ¿cuándo va a llegar el tiempo de que pueda ir otra vez a orar? ¿Cuándo voy a poder orar otra vez? ¿Cuándo voy a poder presentarme delante de Dios para estar más tiempo con Él? Y mira lo que dice el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. El autor, que era el rey David, dejaba de comer por un tiempo y se ponía a llorar y a orar delante del Señor. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Todo el mundo se reía de él, ¿dónde está tu Dios? Y él dedicaba el tiempo a orar, a llorar delante de Dios. E incluso, por un tiempo, a ayunar también. Ahora, también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Saulo, el malvado terrorista de cristianos que estaba matando a tantos y encarcelando a tantos cristianos, y en el camino a Damasco Dios se le aparece, Dios le habla y se convierte. Y llega a Damasco y nos dice que Saulo, allí recién convertido, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estoy seguro que en ese tiempo él estuvo orando, conociendo a este Dios, que antes él pensaba que conocía, pero ahora a través de Cristo, ahora él lo conocía de verdad. Y estuvo maravillándose en el Dios vivo. Y a eso debería ser la esencia del ayuno bíblico, una sed del Dios vivo. Ahora tenemos ejemplos de ayuno bíblico en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos en Hechos 13, versículo 3. Entonces, esto es en la iglesia de Antioquía, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo y Bernabé iban a ser mandados como misioneros. ¿Y qué hizo la iglesia? Se nos dice ahí que ayunaron y oraron. Estuvieron orando mucho por ellos. Y ayunaron y entonces les impusieron las manos y los despidieron, los encomendaron a la gracia de Dios. También después Pablo y Bernabé nos dicen Hechos 14, 23, que constituyeron ancianos en cada iglesia
iban por las ciudades, predicaban el Evangelio y había mucha gente que se convertía, entonces tenían que establecer un liderazgo en las distintas iglesias. Así que establecieron ancianos en cada iglesia y dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Creyeron que era tan importante establecer estos ancianos y orar por ellos y encomendarlos al Señor, que oraron con ayunos. Así que eso, vemos el ejemplo del ayuno bíblico en la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, algo importante, el ayuno bíblico nunca es una obligación. No es una obligación que Dios impone, ni tampoco, por supuesto, que la iglesia impone. No es así. Mira, por ejemplo, este versículo en Colosenses 2, 20 al 23. Pablo le estaba hablando a los colosenses y les dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso? Los colosenses habían recibido a personas que le empezaban a decir, no puedes comer de eso, no puedes hacer eso, esto no lo debes de comer. Y eran cosas, dice, que se destruyen con el uso, cosas que no es lo que te va a hacer mal. Hay otros pecados que sí que te van a hacer mal, pero comer una comida en un día no te va a hacer mal. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice ahí el apóstol Pablo. Ahora, acabo con algunas afirmaciones finales. Esto es importante. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, que tiene la palabra de Dios como su única autoridad. La iglesia de Cristo no tiene ninguna autoridad para imponer otras prácticas que las que ya están en las Escrituras. Las únicas, las que están en las Escrituras. Las que están en las Escrituras. Y aunque la Escritura habla de un ayuno, la Escritura no nos habla de ninguna cuaresma obligatoria que la Iglesia deba de imponer. Es más, la Iglesia no tiene la autoridad para imponer nada, es la palabra de Dios que tiene la autoridad. La autoridad de un pastor o de la Iglesia es solo la de la palabra. Hace tiempo escuchaba la historia de un pastor que estaba hablando con otro pastor y este pastor, bien equivocado, creía que cuando alguien venía a pedirle consejo, si era algo que no estaba claro en la palabra, él como pastor tenía autoridad a decirle su opinión y su opinión era autoridad para esa persona. Y el otro pastor con mucha sabiduría le dijo, no, si es algo que la Biblia no lo dice, si es algo que no tienes la base en la palabra de Dios, tu opinión es lo mismo que la opinión de otra persona. Por una persona ser pastor o ser anciano, su opinión vale lo mismo que cualquier otra opinión. Es la palabra de Dios la que tiene autoridad. No hay ninguna otra autoridad que la de la palabra de Dios. Cuando alguien expone la palabra de Dios fielmente, esa palabra tiene autoridad, pero es la palabra, es la autoridad de la palabra. Y después, cuidado con pensar que una práctica así otorga unos beneficios espirituales que no se pueden adquirir por otros medios de gracia. La palabra de Dios nos dice que Cristo ha dejado a su iglesia y ha puesto dos ordenanzas que son la cena del Señor y el bautismo. No tenemos ninguna autoridad para añadir otras ordenanzas o sacramentos más que las que Dios ya ha dejado, que son la cena del Señor y el bautismo, como su palabra nos enseña, estos dos símbolos que Dios nos ha dejado. Tenemos que llevar mucho cuidado cuando imponemos otra cosa, pero más que nada, el gran error de esta práctica es pensar que nosotros podemos, por nuestra penitencia o sacrificios, ganarnos mérito delante de Dios.
Todo nuestro mérito y toda nuestra justicia es la de Cristo. Es la de Cristo. Venimos delante de Él y decimos, Señor, yo no soy nada. Señor, yo no he hecho nada. Pero Cristo lo hizo todo por nosotros. Y esa enseñanza de que Cristo lo hizo todo por nosotros no nos lleva a vivir vidas de pecado, sino justo lo contrario. Él nos salva y Él nos santifica y nos lleva a vivir vidas de humildad y vidas de servicio a Él. No para ganarnos nada, ni para merecer nada, ni para tener méritos en nosotros mismos, sino por gratitud y por amor a aquel que nos salvó. Esto era lo que quería explicar y exponer en esta